Quisiera saber, en el caso del Centro de Contención Monte Carmelo, todos los pacientes, bueno, 5 salieron positivos de COVID, pero habían protestas ahí en diferentes días que los ciudadanos decían que por qué no los habían sacado de ese centro de contención si ya les habían hecho varias pruebas y todavía los mantenían ahí, que no habían dado un trato digno. Sin embargo, vemos que después de las pruebas salen ellos contagiados, algunos de este grupo que tuvieron contacto con otros también. Sí, bueno, decir que para mí como procurador es verdaderamente triste y lamentable la forma en que se sigue trabajando en los centros de contención. Digo esto porque las personas que estuvieron albergadas en el centro de contención Monte Carmelo son personas que, en primer lugar, fueron detenidas de manera ilegal. Como la sala lo ha reiterado en varias resoluciones, la detención de estas personas fueron ilegal al no existir una normativa formal que lo habilitara, que habilitara su detención. Segundo, decir que esas personas han estado ahí siempre y ayer cumplieron 45 días. Entonces lo que hay que preguntarnos acá es cómo es que estas personas, estando desde un inicio en ese mismo centro de contención durante 45 días, hoy resulta que hay 5 personas positivas, 45 días después. Y no, el presidente tuiteó en una oportunidad que el 97% de los casos se evidenciaban en 3 días y el 99% se evidenciaban en 5 días. No encontramos la lógica en el uso de los centros de contención. Segundo, es condenable bajo todo punto de vista la actuación de las autoridades de la Policía Nacional Civil cuando el jueves anterior por la noche ingresaron elementos de la UMO y los han puesto en un patio que está en ese centro de contención y los han contado cual delincuente fueran. Totalmente lamentable esa actuación en un Estado constitucional y democrático de derecho. Tercero, el día de ayer han sido trasladados los 5 personas que dicen en los resultados positivos, han sido trasladados a un centro de contención aquí en La Libertad y al polideportivo, perdón. Y el restante de personas han sido divididos en 2 grupos, uno en Ciudad Mujer Colón y otro en Ciudad Mujer Morazán. Eso ocurre después que el viernes pasado se hace cambio de personal de salud que estaba atendiendo dicho centro de contención y les hace ver a las personas albergadas que si continuaban denunciando lo que ahí estaba ocurriendo, que si continuaban quejándose, lo que iban a hacer era separarlos y enviarlos a otros centros de contención. Es decir, esto ya estaba anunciado por parte de las autoridades de salud y parece ser que es la respuesta o la represalia por evidenciar las condiciones del centro de contención y la mala atención que estaba viendo, incluyendo la agresión de parte verbal, hay que decirlo, de parte de autoridades de la UMO el jueves por la noche. Es impensable que en estas condiciones en las que nos encontramos, los salvadoreños también tengan que estar lidiando con el temor o el miedo al gobierno o al Estado. Si el Estado, su finalidad constitucional es la protección de los derechos fundamentales y en consecuencia la protección de las personas, ¿cómo es posible que ahora la población esté temerosa de denunciar por las represalias que puedan haber? Eso es impensable. De tal suerte que lo que ha ocurrido en ese centro de contención es condenable desde todo punto de vista. Nosotros como institución hemos estado dándole seguimiento a ese caso. El viernes anterior, parte de nuestro equipo estuvo en ese centro de contención verificando lo que había ocurrido con la intervención por parte de la UMO. Se constató que no había generado ninguna agresión física, pero sí agresiones de manera verbal y la constante amenaza de que no continuaran con exigencias porque iban a ser trasladados. Es lo que ocurrió el día de ayer. Obviamente estas personas están pagando la improvisación, están pagando con la mala actuación del Ejecutivo
en la supervisión de los centros de contención. Todo indica que estas personas las están teniendo en calidad de castigados, porque como fueron detenidos por supuestamente infringir la cuarentena domiciliar, pareciera ser que el castigo debe ser mayor. Y ya no están tratándolos para prevenir el contagio, sino que lo están teniendo como un castigo por supuestamente infringir la cuarentena domiciliar. 45 días después aparecen positivos después de 3 o 4 pruebas que les han practicado algunas personas. ¿Cómo es posible? Aquí algo está ocurriendo y la administración de los centros de contención no está siendo óptima. Y el Estado le está fallando a sus ciudadanos, le está fallando al pueblo a quien se debe. El procurador considera que, bueno, estamos ya casi al alza de un pico con respecto a los contagiados, pero muchas personas a veces han denunciado a través de redes sociales que han contraído el virus en los centros de contención y a veces quizás eso también ha aumentado más. ¿Ustedes van a investigar este tipo de acciones? Bueno, nosotros le hemos dado seguimiento a todos los centros de contención y eso que usted ha dicho realmente lo venimos diciendo desde el inicio. Cuando no hubo una separación de personas en atención al lugar de procedencia, cuando no hubo una atención adecuada de aislamiento para abordar la temática sanitaria para prevenir el contagio del COVID, ahí se germinó la posibilidad real que las personas se contagiaran en los centros de contención. Tanto así que un ministro del Ejecutivo dijo que si los encontraban en la calle violentando la cuarentena domiciliar iban a ser trasladados a un centro de contención donde se iban a contagiar del virus. Eso no puede ocurrir. Los centros de contención, su dinámica debe ser para prevenir el contagio, no para potencializar el contagio. Y hay muchas personas que están diciendo que se han contaminado del virus en los centros de contención. Lo del centro de Monte Carmelo es inaudito. ¿Cómo es posible que les hacen 3 pruebas, resultan negativas? Les hacen la 4ª prueba y resultan positivas, estando juntos 45 personas desde un inicio. Eso no es posible. Al menos no tiene una explicación lógica normal. Tendríamos que conocer el estudio o el análisis médico de eso, porque un análisis simple o de una lógica común no la percibimos. Entonces es condenable lo que ha pasado en ese centro de contención. Los ciudadanos tienen derecho a expresarse. El presidente de la República lo dijo en una de sus intervenciones últimas. Todos los ciudadanos de este país tenemos la posibilidad real de expresar y decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Eso se llama libertad de expresión, lo dijo el presidente de la República. Entonces, esas personas también tienen el derecho de expresar lo que creen que no está siendo manejado de manera correcta. ¿Por qué tienen que tener represalias por ese ejercicio de derecho? ¿Han recibido ustedes denuncias de parte de estas personas afectadas? Sí, de hecho, tenemos alrededor de 10 personas de esos grupos que estaban en Monte Carmelo que tienen resolución de la Sala Constitucional en habeas corpus en que se establecía como medida cautelar la realización de la prueba y que si fuera negativo fueran trasladados a su casa. Eso no ha sido cumplido. Esa medida cautelar ordenada por la Sala no ha sido cumplida. Se les practicaron 3 pruebas, 3 negativos y nunca fueron trasladados a sus casas. Hoy resulta que 5 personas son positivas después de la 4ª prueba. Nosotros estamos trabajando ya en una resolución final en ese tema en particular de ese centro de contención, con las denuncias que nos han presentado varias personas que están ahí o estaban albergadas en el centro de contención y ahora están o en Morazán o en Colón. Entonces, en los próximos días la daremos a conocer, ¿verdad?, esa resolución, y le vamos a dar continuidad y reiterar que las autoridades de salud de manera sistemática han inobservado las resoluciones de la Sala en relación a los habeas corpus que se han emitido en personas que han sido albergadas. Ninguna de esas medidas cautelares han sido cumplidas. Ninguna, ni en el plazo ni en la forma. ¿Cómo ve también las acciones que han tomado en algunos centros de contención? Las personas están mostrando una huelga de hambre ya porque no soportan este encierro. Lamentable. Lamentable porque no es posible que las personas tengan que llegar a tal extremo para hacerse sentir, para hacerse escuchar.
para que sus peticiones sean atendidas. No es posible. La Constitución de la República es clara en establecer las obligaciones para el Estado y nuestros gobernantes. Toda su actividad debe estar enfocada en el ser humano, generando una protección a su dignidad. Que se tenga que llegar a una huelga de hambre para que sean escuchados, para que sean atendidos, es totalmente condenable en contra de la actividad del Estado. Perfecto. Procurador, no sé si usted conoció el caso también de una persona, no recuerdo muy bien si era de La Paz o de Zacatecoluca, que se había muerto por coronavirus. Pero al final, medicina legal, la familia sacó el cuerpo, volvieron a verificar medicina legal por medio de un estudio y al final dijo que las autoridades habían dado un diagnóstico que no era el correcto, que él había muerto lo habían estrangulado en unas bartolinas policiales. Al final no había sido una muerte por coronavirus. Sí, nosotros tenemos un expediente abierto en la Delegación de La Paz sobre ese caso. Y estamos justamente confirmando información. Hemos librado ya varios oficios a Medicina Legal, a Policía Nacional Civil y Fiscalía Local. Ahora lo vamos a hacer a nivel central, porque queremos conocer esos informes de los que usted ha dicho, los queremos tener de manera escrita, de manera oficial. Le hemos dado seguimiento desde un inicio a ese caso. De hecho, hemos participado en la exhumación que se realizó del cadáver del joven y efectivamente de manera preliminar se conoce que no falleció de COVID, sino que también de algunos coágulos de sangre al interior del tórax. Nosotros estamos trabajando en ello y prontamente también vamos a emitir la resolución final. Una vez obtengamos la información que ya se ha peticionado a las autoridades centrales, vamos a hacer nuestra resolución final. De hecho, coincidentemente, este es el expediente que tenemos aperturado de ese caso. No sabía que me iban a preguntar, pero como lo estamos analizando, si recuerdan, esta es la noticia de la cual se inició y este es el expediente que tenemos en donde estamos analizando ese caso. Le vamos a dar, nosotros hemos abierto de oficio la denuncia y vamos a emitir prontamente la resolución que corresponde porque creemos que es grave. Es grave porque la forma como se dio a conocer que había fallecido y luego en una exhumación aparece que es distinto, hay actividades del Estado que deben ser investigadas de manera clara y aquí es también en donde la Fiscalía General de la República debe asumir un rol más enérgico, más protagónico en casos como este. Procurador, ustedes han recibido muchas denuncias de 2 días de cuarentena domiciliaria obligatoria y también si han investigado otros casos, porque por ejemplo a veces por violentar la cuarentena ha habido enfrentamientos. Por ejemplo, en San Julián hubo una persona lesionada de bala, hubo una persona que también murió supuestamente en un enfrentamiento que al final el juzgado dijo de que era miembro de una estructura criminal, pero vemos que hay muchos casos como que tienen la cortina que es por coronavirus o por la emergencia. ¿Han recibido denuncias ustedes y siguen investigando? Sí, de hecho nosotros de oficio hemos aperturado varios casos, varios expedientes. ¿Cuántos? Miren, el último reporte que teníamos, se acuerda que tenemos denuncias o hechos denunciados cerca de 1.500. Pero casos emblemáticos como el que usted ha mencionado, también hay algunos, particularmente el de San Julián, justamente la persona que recibió 2 disparos de bala, se le ha dado seguimiento. Estuvimos en la audiencia inicial que se celebró en ese municipio, se le dio instrucción formal con detención al elemento de la Policía Nacional Civil que presuntamente le generó los 2 disparos. Vamos a darle continuidad nosotros a ese caso. Igual en el caso de San Miguel le hemos dado continuidad a agresiones de agentes en contra de 3 mujeres que también se dio en San Miguel. Le hemos dado seguimiento también al caso de Santa Rosa Huachipilín en Santa Ana, en lo que un señor fue agredido por elementos de la Policía Nacional Civil. Le hemos dado seguimiento al caso que ocurrió en Apopa, en donde un joven fue golpeado y al final lo intervinieron y perdió el vaso. De esa joven que usted menciona, de una señorita que fue asesinada y se dijo que lo había sido en un enfrentamiento con elementos de la Policía Nacional Civil y que pertenecía a una estructura de pandillas, también le hemos dado seguimiento. Es decir, hemos estado pendientes en todos esos casos, aun cuando no se haya generado denuncia, pues tenemos la posibilidad de hacerlo de manera oficiosa, porque creemos indispensable que no se naturalice
la actividad de agresión de las autoridades públicas en contra de la población. El mandato de esta Procuraduría está enmarcado en que se debe vigilar y monitorear la actividad del Estado, cualquiera que sea su autoridad, frente a la población salvadoreña. Y por eso somos reiterativos en decir que no defendemos a un grupo o sector determinado, defendemos a la población en general que se ve afectada por las actividades de los funcionarios de Estado. Los derechos humanos se han vuelto una necesidad imperiosa en este contexto, aun cuando seguimos siendo vapuleados, seguimos siendo ofendidos de manera reiterada en redes sociales, incluso hasta por funcionarios de gobierno. Pero entendemos que es así porque los derechos humanos se convierten en momentos como este en instituciones de control ante esas actividades del Estado, y ello no nos va a detener porque nos debemos a la población, nos debemos a la gente que está siendo afectada. Obviamente aquellos ciudadanos que en buena hora no han tenido ninguna afectación a este momento, que no han sido detenidos de manera ilegal, que no han sido privados de sus medicamentos en un centro de asistencia, que no han sido privados de ningún derecho, nos ven mal. Pero el día que tengan a un familiar que ha sido detenido de manera ilegal, el día que tengan a un familiar en un centro de contención y lo tengan 40, 45, 50 días, el día que tengan a un familiar que esté inatendido en un centro de salud, en un momento de esos, van a entender la necesidad de los derechos humanos. Y por eso nosotros no vamos a detenernos, no nos van a callar y vamos a continuar denunciando toda actividad del Estado que afecte derechos de la población en general. Ahora bien, ¿recomendaciones para la población salvadoreña, procurador? La misma desde el primer día. Debemos ser disciplinados. Hoy día hemos amanecido sin una normativa que regule la crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque los decretos 19 y 26 del Ejecutivo, como lo fue el 24, son absolutamente inconstitucionales. Pero también hay un decreto en la Asamblea que se ha aprobado y está en análisis en Casa Presidencial. Se ha anunciado que va a ser vetado. Ese conflicto de egos, de poder entre los órganos, tiene ahora El Salvador sin una normativa que regule la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Por lo tanto, es importante que nosotros como ciudadanos y ciudadanas nos disciplinemos y cumplamos cuarentena voluntariamente. No salgamos a la calle si no es de verdad necesario. No nos expongamos a contraer este virus que es mortal. El enemigo de El Salvador debe ser el virus, no debe ser otro ciudadano. Por lo tanto, la recomendación es siempre la misma. Seamos disciplinados, cumplamos cuarentena voluntaria, hagamos los mecanismos de prevención utilizando mascarilla cuando salgamos a la calle y lavándonos las manos de manera frecuente con agua y jabón. De ahí la importancia también que el Estado, a través de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, cumpla su rol de garantizar el permanente servicio de agua potable a todas las viviendas de El Salvador. Solo quisiéramos hacer apoyo para que no... Muy